Vamos a ponernos sobre nuestros pies, si nada se lo impide, y vamos a ubicar en nuestras Biblias la segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versos 14 al 17. Vamos a estar considerando algunos versos. Repito, la segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículos 14 al 17. Vamos a estar ministrando bajo la palabra de Dios, autoridad y fundamento para el creyente. Y leemos la inerrante, infalible y toda suficiente palabra del Señor. Dice así: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Pueden sentarse. Amante Padre Celestial, aquí estamos con corazones abiertos, corazones dispuestos a escuchar tu palabra, tu ministración a nuestras vidas, que nosotros tengamos la disposición de ser esos oidores que ponen en práctica tu palabra. Líbranos, Señor, de ser oidores olvidadizos. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, como sabemos, el mes de septiembre es el mes donde celebramos el mes de la Biblia. Yo sé que nosotros estamos en Biblia en todo el tiempo, pero nos gozamos de que el mundo haya decidido escoger una fecha, un mes, para asignárselo a la palabra, aunque nosotros la celebramos siempre y no queremos dejar pasar la oportunidad para resaltar lo importante que es la palabra del Señor para el creyente. Y quiero iniciar con esta analogía. Imagínese que usted va en una embarcación, ¿verdad? Usted se monta en la embarcación, no es un asunto de un moderno, no es un yate con motores, no, estamos hablando de una embarcación tipo yola, con los remos ahí. Y es un día bien bonito, y mientras usted se va adentrando en el mar, el panorama cambia. Y empiezan las tempestades, y empiezan las olas, y usted sabe, yo no sé si usted ha estado en alta mar, yo nunca no he estado, pero me puedo imaginar lo terrorífico que puede ser. El cielo oscuro, olas por aquí, olas por allá, y que usted no divise la costa. Ahí imagino que el pánico se apoderaría de usted. Pero de momento usted ve cómo se enciende una pequeña luz. Es el faro que le indica dónde está la costa y le indica el camino seguro para regresar con vida a tierra firme. La palabra de Dios, mis amados hermanos, es como ese faro. A través de tantas ideologías que se nos quieren imponer, pensamientos, ahora todo es relativo, todo depende. Bueno, hay un ancla firme que no se mueve, que es la palabra. Y es ahí donde nosotros tenemos que mirar, viendo las turbulencias de las opiniones diferentes, de grandes influencers que son pseudocristianos y otras cosas que uno puede ver y turbarse. Uno ve a la palabra y es el ancla firme de nosotros. Y es ahí donde nosotros tenemos que parar, anclarnos para la gloria del Señor. Antes quisiera dar a vuelo de pájaro, decir rápidamente un poco de historia. La Biblia es un libro sagrado que contiene enseñanzas espirituales y morales. Y se divide en dos grandes secciones, el Antiguo Testamento y el Nuevo. Bueno, el Antiguo Testamento se compone del Pentateuco, Génesis, Éxodo, Número, Levítico y Deuteronomio. También están los libros poéticos, los proféticos. Bien, el Nuevo Testamento contiene 27 libros. Se compone por los evangelios, por las cartas paulinas, algunas cartas universales y Apocalipsis. Toda la Biblia se compuso alrededor de 1600 años, o sea, se escribió. Bien, yo sé que cuando algo es tan antiguo como la palabra del Señor, escrita, revelada, a veces hay personas como que empiezan a dudar y dicen, bueno, dicen en mi país, alguien metió mano negra, como que alguien la manipuló. Bueno, hay tres conceptos que quiero explicar, que es importante, que lo dije al principio, lo que es la inerrancia, la infalibilidad y la suficiencia de las Escrituras. Por ejemplo, la inerrancia y la infalibilidad antes eran una sola cosa, pero en el 1961 varios teólogos, ustedes saben que los teólogos siempre están entericando las cosas, hicieron la diferencia de lo que es inerrancia y la infalibilidad. ¿De qué trata la inerrancia? Bueno, es que en asuntos fácticos, es decir, de hechos, cuando la Biblia habla de Jesús, cuando la Biblia habla de que el pueblo de Israel salió de Egipto,
la Biblia no se equivoca en ninguna parte, ni siquiera en esos hechos fácticos. Es decir, no yerra. Pero también es infalible, porque la Biblia no puede equivocarse en cuanto a su propósito moral y espiritual de guiarnos hacia Dios. Ahí está el concepto de la infalibilidad. No falla, o sea, cumple su propósito. Pero también es suficiente porque no necesitamos nada más para conocer a Dios, el plan de salvación y vivir una vida que agrade al Señor. Es decir, que yo no necesito el Bhagavad Gita, yo no necesito los misterios secretos de Satanás, como lo que dice el Apocalipsis. Yo no necesito nada más para conocer al Señor. La Biblia es suficiente. ¿Ok? Bien, explicando esto, ¿qué es realmente la palabra de Dios? Parte de los pensamientos del Señor vertidos en estos libros utilizando a hombres comunes y corrientes y de diferentes niveles sociales, a campesinos, a reyes, a hombres del pueblo, comunes, y respetando sus estilos. La Biblia tiene historia, tiene poesía, tiene profecía, y todo eso se une al unísono para comunicar el mensaje del Señor. Ahora, vamos a entrar en lo que es la delimitación, que es la inspiración. Recordemos que estamos hablando bajo el tema que la palabra del Señor es esa autoridad y fundamento para el creyente. Ahora, ¿quién la inspiró? El verso que acabamos de leer, 2 de Timoteo 3, 16, dice: toda la escritura es inspirada por Dios. Y si quiere otra más, 2 de Pedro 1, capítulo 1, verso 21 dice: porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Pero esta inspiración no se dio como una especie de trance, porque cuando yo empecé a estudiar este tema hace varios años atrás, uno como que pensaba, como que los escritores como que se le viraban los ojos y empezaban a escribir solos, así. No fue así. Dios iba inspirando a los escritores, obviamente con sus propios talentos y su propia, educación, pero inspirados a escribir el pensamiento o parte del pensamiento del Señor. Ahora bien, ¿por qué a veces se nos turba, por decirlo así, cuando siempre, o el Discovery o cualquier cosita por ahí saca el documental, el Evangelio secreto de Judas? Y esto fue lo que la iglesia impidió que saliera a la luz. Y empiezan a sacar una especie de enseñanzas que no van alineadas a las Escrituras. Déjenme explicarles dos grupos. Están los grupos los libros deuterocanónicos y los libros apócrifos. Los deuterocanónicos son los libros que la Iglesia Católica incluyó: Tobías, Primera de Macabeo, Segunda de Macabeos, Sabiduría de Salomón. Bueno, no se incluyen en el canon bíblico. El canon es un modelo, porque entra en conflicto con doctrinas fundamentales. Ese asunto de hablarle a los muertos, porque entonces si empezamos a permitir entonces que sí se le puede hablar a los muertos, pues entonces uno aquí empieza también Santa Teresita, no sé quién, o Santa mi abuela. Entonces ahí se enreda la cosa. Los libros apócrifos, esos libros sí que no están en la mayoría de las tradiciones. Bien, por lo mismo, porque contienen enseñanzas que contradicen ya el canon establecido. Ahí podemos encontrar el libro de Enoc, el Evangelio de Tomás, el Evangelio de Judas y varios más por ahí. Ahora, ¿qué es lo que delimita la inspiración? Porque alguien pudiera decir, bueno, el libro de Enoc era inspirado, pero no está. Entonces yo considero que cuando leo 2 de Timoteo, capítulo 3, verso 17, toda escritura es inspirada por Dios, ahí está el libro de Enoc para mí. O sea, no es que está, estoy diciendo quién pudiera decir. Y nosotros podemos entrar en conflicto cuando un libro de las Sagradas Escrituras que es inspirado cita un libro apócrifo, o un libro deuterocanónico. Y eso pasó. Judas, en el verso 14 y verso 15, cita al libro de Enoc, y se los voy a leer. Judas 14 al 15, este Judas no fue el que traicionó a Jesús. Y de esto profetizó también Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Mis amados hermanos, hay personas que asumen esta cita que hace Judas como para indicar que el libro de Enoc es inspirado. Pero tenemos un ejemplo en Hechos capítulo 17, verso 28, donde Pablo cita a un poeta, Epiménides se llamó. Oigan cómo el apóstol Pablo cita a Epiménides.
Hechos 17, verso 28 dice: pues en él vivimos, nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, y ahí lo cita, porque linaje suyo somos. Bueno, Pablo está tomando la ocasión de este poema que no fue inspirado del Señor, pero que ese trozo sí se alinea con la revelación inspirada y él simplemente lo está citando. Quizás para conectar con los griegos, como era un poeta de ellos y él, bueno, está ministrando esta parte de la región, pues entonces mira, así como dice ese poeta que tú conoces, tal cosa. De manera que concluimos que el simple hecho de que un autor bíblico e inspirado cite a otro autor no implica que la obra citada automáticamente reciba la misma autoridad e inspiración divina que las Escrituras. Simplemente está citando lo que sí se alinea y punto. Ahí se acabó. No hay más misterio. Y oigan lo que dice el hermano William Hendriksen en su comentario de 1 a 2 Timoteos, en las páginas específicamente 340 y 341, acerca de la revelación divina y del canon de las Escrituras, de cómo se escogió. Dice el hermano Hendriksen: aunque la historia del reconocimiento, la revisión y ratificación del canon fue algo complicada y la aceptación de los 66 libros en forma virtualmente universal no ocurrió inmediatamente en todas las regiones en que la iglesia estaba representada, siendo una de las razones que por largo tiempo ciertos libros más pequeños aún no habían llegado a todos los rincones de la iglesia. Sin embargo, sigue siendo cierto que los creyentes genuinos, que fueron los receptores originales de los diversos libros inspirados por Dios, los consideraron inmediatamente como que estaban investidos de autoridad y majestad divina. Sin embargo, lo que se debe enfatizar es que estos libros son la Biblia inspirada, no porque la iglesia en cierta fecha, largo tiempo atrás, hizo una decisión, es decir, los concilios de Hipona, de Cartago. Por el contrario, los 66 libros, por su mismo contenido, inmediatamente dan testimonio a los corazones de los hombres que tienen el Espíritu Santo viviendo en ellos, de que son los oráculos vivientes de Dios. Por eso, los creyentes se llenan de una profunda reverencia cuando quiera que oyen la voz de Dios que les habla desde la Santa Escritura. Toda la Escritura es canónica porque Dios la hizo así. La Escritura es un todo. A veces uno la ve por pedacitos, pero la Escritura habla de una sola cosa: la salvación del ser humano. ¿Mediante quién? Mediante Cristo. Cristo está en todas las Escrituras, no solamente en el Nuevo Testamento. Y eso lo vamos a demostrar más adelante. En el verso que leímos, es el verso base de esta reflexión, 2 Timoteo, capítulo 3, verso 14 al 17. Ahí vemos 4 pilares: lo que es la enseñanza, el redarguir, corregir e instruir en justicia. Vamos a empezar con la enseñanza. La enseñanza es una labor complementaria que se da entre la iglesia y entre el hogar. Quise iniciar con la iglesia. Yo sé que uno lo primero que ve es el hogar y los padres y todo eso, pero es por la importancia que representa el rol de la iglesia también. Por ejemplo, nosotros en nuestro contorno, en nuestro entorno, podemos nosotros no darle el lugar debido a nuestros maestros bíblicos, estoy hablando, a lo que nos enseñan. Amados hermanos, el apóstol Pablo le dice a los Efesios, en el capítulo 4, verso 11, que él mismo, y está hablando de Cristo, él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros, que es el punto que estamos tocando ahora. Pero todo eso tiene un propósito, Franklin, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Y ahí está el problema. Nosotros no aprendemos del aire, a nosotros nos enseñan. Existe la falsa creencia de que, bueno, Dios me reveló. Sí, está bien, podemos aprender en nuestras lecturas devocionales personales, pero también tenemos que dar crédito lo que es la gracia vertida en nuestros maestros, que nos dan y nos van ayudando a que Cristo sea formado en nosotros a través de cada enseñanza. A veces nosotros como creyentes tenemos la enseñanza y estos ministerios que Cristo repartió entre la iglesia como en un lugar muy bajo. Yo decía, a modo de chiste, a mí me lo contaron como un chiste, y a veces puede tener un poco de gracia, pero es un poco cruel, de que un hijo de un pastor estaba en su clase de escuela. Y bueno, los diferentes niños decían las profesiones de sus padres, es decir, esa era la temática de la clase, para incentivar que los niños hablaran. Mi papá es bombero, mi papá es mecánico, mi papá es constructor.
Y bueno, y cada uno decía las virtudes de sus padres. Y el niño que es hijo de pastor dijo, bueno, mi papá no trabaja porque él es pastor. Así dijo el niño. Entonces uno dice, wow, pero ¿por qué se ve como que no trabaja si realmente estudia las escrituras, no las expone fielmente? Y eso es un trabajo loable. Bien, el que anhela obispado, buena obra desea. Así que no tengamos en poco nuestros maestros bíblicos. Ahora bien, fíjense cómo en la segunda carta a Timoteo, el capítulo que leímos, verso 14, dice el apóstol Pablo a Timoteo, pero tú persiste en lo que has aprendido y te persuadiste. Pero fíjense, sabiendo de quién has aprendido. Hermanos, a veces uno dice, no, eso Dios me lo reveló a mí. Soltemos ese orgullo, porque como conversaba ayer con un buen hermano, el cristianismo no empezó conmigo, ya tiene 2000 años de historia. El Señor ya ha revelado cosas en el camino a siervos y siervas del Señor, que eso es impresionante. Yo no puedo creer que a mí me lo han revelado la primera vez. Obviamente, quizás lo he entendido ahora porque se me abrió el entendimiento de parte del Señor, pero hubo un maestro que aportó para eso. Esos maestros de escuela bíblica, donde yo iba de chiquitico, que la maestra era bien dinámica. Cuando nos hablaba la maestra Santa Marrero, que éramos la sal de la tierra, ella buscaba de esta sal en grano, y la sal me empezó a gustar a partir de ahí. Ahí entonces yo iba a la cocina de mami y le cogía la sal. Y eso se me grabó en mi mente. Somos la sal de la tierra. Y yo, wow, pero qué rica es la sal. Y la sal da su sabor. Y miren cómo yo de niño agarré esa enseñanza por medio de esa dinámica. Ella nos dio un granito de sal a cada niño. Y nos lo puso a saborear. Y me encantó. Y me dijo, wow, yo tengo que salar así. O sea, tengo que dar sabor a lo que es el mundo con el evangelio. ¿Okay? Pero eso me lo enseñó Santa Marrero. ¿Okay? Fíjense cómo recuerdo su nombre y cómo recuerdo ese día de la enseñanza. Yo ni siquiera recuerdo los dulces que me dieron, que yo iba por eso al principio, realmente. Pero fíjense de quién había aprendido Timoteo. La segunda carta a Timoteo 3:10 otra vez, dice el apóstol Pablo, pero tú has seguido mi doctrina. O sea, el apóstol Pablo está diciendo, oye, yo te he enseñado y persiste ahí. Y para eso tenemos que ver más o menos el contexto en que Timoteo se estaba desenvolviendo. Era un ambiente un poco hostil. Timoteo era un pastor joven, alrededor de 40 años, pastoreando en Éfeso. ¿Y qué sucede? Los más ancianos veían con recelo a este muchachito de 39 o 40 años y decía, por eso Pablo le dice que nadie tenga tu juventud en poco, porque lo despreciaban, decían, ven acá, este muchacho me va a enseñar a mí. ¿Y qué es lo que pasa? Y entonces Timoteo quizás estaba como sintiendo como medio mal. Por eso Pablo dice, óyeme, aviva el don de Dios que está en ti y que nadie te menosprecie por ser joven. Así le escribía Pablo a Timoteo, para que vean lo duro que estaba la cosa ahí. Entonces, lo importante en este punto de la enseñanza es que tenemos maestros que tenemos que honrar. O sea, no es que le vamos a adorar tampoco, pero tenemos que honrar nuestros maestros bíblicos. ¿Okay? Y luego está la enseñanza en el hogar. Fíjense cómo el apóstol Pablo reconoce en la segunda carta a Timoteo, capítulo 1, en su versículo 5, dice, trayendo la memoria no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en la abuela Loida. Luego la abuela Loida hizo un buen trabajo con su madre Eunice. Luego la madre de Timoteo hizo ese buen trabajo con Timoteo. Fíjense cómo la enseñanza empieza en el hogar. Y aunque nosotros no sentemos a nuestros hijos en un pupitre y digamos, aprende, no. Nosotros haciendo cosas le enseñamos a nuestros niños. Ellos ven cuando nosotros nos acostamos sin orar. Ellos mismos, aunque lo hacen a veces con ganas de no dormir. Y no me vas a leer la palabra. O sea, ellos observan cada cosa. Entonces, ellos aprenden de nuestro ejemplo. Así que nuestros primeros maestros han sido nuestros padres. Y luego aquí en la iglesia, nuestros maestros bíblicos. Redarguir aquí habla de reprender. Y de traer convicción, de quedar convicto por la palabra de que tú estás mal. Eso es redarguir. En otro contexto, como en Hebreos capítulo 11, verso 1, se utiliza esta misma palabra en griego, pero es como convicción. Por ejemplo, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Ahí está, como que deja convicto, convencido. Pero en este contexto de Timoteo, esa misma palabra habla de reprender. Bien, y hay un ejemplo bien interesante en Gálatas, capítulo 2, versos 11 al 14. Porque aquí se trata de dos titanes de la fe, hermano. Hermano, cuando uno habla del apóstol Pedro, uno entiende ya que es un hombre maduro, un hombre procesado en este punto, que
al leer, decirle al Señor, mira, yo no te voy a negar. Te van a la cárcel y yo hasta la muerte voy contigo. Y después de haber negado al maestro, haber pasado todo eso y el Señor procesarlo, entonces ya un hombre restaurado, un hombre más maduro y firme, para que usted vea que Cristo se está formando en nosotros cada día. Es un buen ejemplo, a mí me encanta este ejemplo. Pues como el pastor había abordado en estos domingos acerca de las tribus cristianas, pues habían tribus cristianas aquí. Habían cristianos que estaban a favor de la circuncisión y habían cristianos que no estaban a favor de la circuncisión. Pues Pedro estaba como entre dos mundos. Recuerden que Pedro fue con Cornelio y se sorprendió y dijo, pero el Señor no hace excepción de personas, también a los gentiles. Pero Pedro no lo quería decir como muy duro, porque había gente de la circuncisión que estaba muy firme a eso. Entonces, Pedro compartía muy bien con los gentiles, todo chévere, estamos aquí, todos somos hermanos en Cristo y gloria a Dios. Pero cuando venían los de la circuncisión, que eran de los de Jacobo, entonces Pedro como que, chin a chin, como que, viene Jacobo ahí, despégate. Y ustedes saben quién lo vio, el apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo dice, no, pero yo lo vi y era de condenar. Y Pablo dice, ¿y ustedes saben quién le hizo el coro? Así decimos los dominicanos, o sea, ¿quién siguió con él en esta situación? Bernabé. Bernabé, para los que no lo conocen, Bernabé, hermanos, hombre bueno y justo, dice la palabra en el libro de Hechos. Y Bernabé fue el primer creyente que cuando el Señor llamó a Pablo y lo restauró de ser un perseguidor de cristianos a ser un hijo de Dios, Bernabé fue que le dijo, ve muchacho, toda esta gente te tiene miedo, yo te voy a enseñar cómo es este asunto. Oiga hermano, porque usted vea el nivel de fe, porque yo tampoco hubiera hecho como Ananías, Señor, el que mata a cristianos. Pero Ananías decía, ve muchacho, yo te voy a enseñar cómo es esta situación. Hermano, Bernabé, arrastrándose en ese mismo comportamiento de Pedro, de hipocresía. Pues bueno, dice la palabra que Pablo lo reprendió. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme al evangelio, y esto es importante, porque Pablo no basó su reprensión en base a un dogma, en base a algo personal, en base a una enseñanza. Me parece, entiendo de que no te puedes cortar el pelo así. No, él dijo que no andaban conforme al evangelio. Dije a Pedro delante de todo, escucha bien, Pablo se lo voció, no fue que le dijo aparte, mira, él delante de todo, hermano, escuche bien. Si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obliga a los gentiles a judaizar? Ay, oye, la respuesta no está ahí, hermano, pero fue difícil. Pero vean cómo hay que reprender en base a la palabra, ¿ok? Y la palabra traza sus métodos para reprender. En Tito capítulo 1, verso 7, el apóstol le dice a otro pastor joven llamado Tito, a la altura de su versículo 9, hablando de las características de un obispo, de una persona que tiene que administrar la casa de Dios, que sea no soberbio, no iracundo, no dado al vino. Él dice que tiene que ser retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñado, como decíamos en el primer punto. Alguien nos enseña la palabra. Esto no nos baja simplemente así y yo me enseñé yo mismo. Alguien dijo que el que se tiene a sí mismo como mentor tiene a un necio por maestro. O sea, usted, está bien como les digo, que usted aprenda cosas por la palabra, en la lectura bíblica que tenemos, pero no reniegue de quien le enseña la palabra. Yo no le pese que le diga, eso me lo enseñó el pastor Oliver, eso me lo enseñó Jeremías, eso me lo enseñó Franklin. No hay problema con eso, somos un cuerpo, estamos para ser edificados. O sea, demos esa posición de honor, bien, a los maestros. Y dice el apóstol Pablo, ¿por qué tenemos que ser retenedores de la palabra fiel que eso nos enseña? Oigan aquí está la clave en Tito 1, verso 9. Para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen, reprenderlos. Pero más adelante dice un término más fuerte, a los cuales es preciso, en el versículo 11, a los cuales es preciso taparle la boca. Oigan cómo ve, claro, como dice el apóstol Pedro, con mansedumbre, no hay que ser violento, no hay que hacer, como decimos en mi país, musaraña, usted sabe. Yo respeto los estilos, pero en mi país hay unos jóvenes que les gusta hacer como mucha musaraña y hacer así, y se alteran así, tú sabes, no. Yo repito los estilos, pero hay cosas a veces que uno tiene que medirla y bueno, siempre con mansedumbre. Yo no debería de alterarme. Si veo que Fran está mal, digo, Fran, venga, vamos a sentarnos, mira, la palabra dice, vamos a decir, Fran, escucha. O sea, uno tiene que manejarlo eso.
El segundo término, el tercero, es corregir. Bueno, corregir significa enmendar o rectificar algo que está incorrecto o desviado. Es una acción más orientada hacia la restauración y la mejora, donde se proporciona dirección o instrucción para enderezar lo que está mal y llevarlo hacia lo correcto. Eso es corregir. Amados hermanos, hay otra historia que me encanta mucho porque tiene mucha sustancia. Bueno, la Biblia entera tiene sustancia, mucha sustancia. Está en Lucas 24, capítulos 13 al 35. Está el marco de cuando ya Jesús resucita. Ustedes saben que van las mujeres al tercer día a embalsamar el cuerpo, porque está muerto el hombre, ¿verdad? Se murió. Nadie recordó las palabras de Jesús. Y de repente no encuentran el cadáver. Y que el ángel le dice que resucitó. Y van las mujeres donde están los 11 apóstoles, resucitó el hombre. Juan y Pedro van huyendo para atrás, para la tumba, no encuentran a nadie. Bueno, y después de todo ese reperpero, hay dos discípulos que no eran apóstoles. Recordemos que Jesús tenía un círculo íntimo que eran apóstoles y luego tenemos las demás personas que le seguían, que también eran discípulos, que van camino, según dicen los teólogos, a casa, a Emaús. Había como 60 estadios de Jerusalén a Emaús. Eso quiere decir 7 millas, casi 7 millas. Pues mientras estos dos discípulos de Jesús, Cleofas, la escritura nos da el nombre de uno solo, iba hablando con el otro, como decir, wow, ¿y qué es esto? El hombre estaba muerto y ahora dice que resucitó. ¿Y qué es lo que está pasando? Pues Jesús, dice la versión de Marcos, que se le apareció en otra forma. Y Lucas dice que los ojos de ellos estaban velados. Haciendo una especie de complemento de las dos versiones, podríamos decir que Jesús se le apareció en otra forma y ellos tenían los ojos velados, dice Lucas. Y no podían reconocerle. Y Jesús se le acerca. No les dijo mentira, porque eso no dice, dijo mentira. Se le acerca diciendo, ¿qué es lo que hay, mi gente? ¿Qué es lo que hablan? Entonces, bueno, Cleofas dice, bueno, ¿eres tú el único extranjero que no sabe lo que se está comentando aquí en el pueblo? Y Jesús dice, ¿qué cosa? Jesús lo sabía, hermano, pero Jesús quería introducirse para dar la enseñanza. Así que no era una mentira como tal, sino que él está creando el ambiente para que se desahoguen. Jesús estaba terapéutico ahí. Habla, Cleofas, desahógate. Y Cleofas empieza a desahogarse. Mira, Jesús Nazareno, un hombre poderoso en palabra, en sabiduría, y lo mataron. Pero entonces no se quedó ahí y resucitó el hombre, dice. Eso dicen las mujeres. Nosotros estamos aquí, tú sabes. Y Jesús, hermano, yo sé que a veces uno ve a Jesús como muy políticamente correcto, pero hermano, la respuesta que le dio Jesús fue dura. Escuchen esto, y esto está registrado, vuelvo y les repito, en Lucas capítulo 24, y estamos en el punto de la corrección. Lucas 24, verso 25. Entonces él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando, oigan bien, Jesús comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en toda la escritura lo que de él decía. Y Jesús, ya usted sabe, iba dándole un masterclass ahí de Jesús en el Antiguo Testamento, ahí, de donde aparecía. Y de momento, los hombres que iban camino a Emaús llegaron al lugar donde iban, presumiblemente a su casa. Y Jesús seguía en su papel, ¿verdad? Porque Jesús, yo creo que era una bromita de Jesús, dije que seguía de largo. Y ellos, no, quédate, que ya está de noche, quédate. Y él, está bien, me quedo. Pero Jesús quería entrar, hermano. Entonces, dice la palabra de cuando Jesús le partió el pan, ahí sus ojos fueron abiertos. Y ellos le reconocieron y ahí Jesús desapareció. De sus ojos, hermano, no fue que salió por la puerta, le digo, nos vemos ahorita, desapareció de su vista. Y oigan lo que estos hombres decían, el uno al otro. ¿No ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Amados hermanos, varias cosas aquí que quiero rescatar, que quiero resaltar. La corrección es necesaria, hermano. Hacerla en el tiempo oportuno y de manera bíblica. Siempre va a ser necesaria. Ahora bien, la actitud de nuestro corazón es muy importante. Porque ustedes se imaginan a Cleofas, que hubiera sido orgulloso, y al otro discípulo, que viene este extraño a preguntarle que qué es lo que pasa, digamos perdido en el limbo, y que entonces venga y le diga, insensatos. Y digo, espérate un momento, amigo. Usted, aparte de que es extranjero, aparte de que no sabe lo que está pasando, yo estaba con Jesús, sabía, yo era discípulo de Jesús. O sea,
si alguien tiene autoridad para hablar aquí soy yo. Pero Cleofas y el otro discípulo se quedaron callados. Hermano, la palabra de Dios tiene autoridad. Cuando Jesús empezó a ministrarle por la palabra, el corazón de ellos estaba ardiendo. Y es lo mismo que sucede cuando la palabra de Dios es abierta. Nuestros corazones empiezan a arder, empiezan a sintonizarse con el cielo. Y uno empieza a reaccionar a esa palabra. Por eso Jesús cuando dice que Él le compara al que oye su enseñanza y no la hace, a un hombre que construye su casa sobre la arena. Al principio la casa se ve firme, no hay problema alguno, está firme, hermano. Y el otro que escucha la palabra y la pone por obra, lo compara como el que construyó su casa sobre la roca. Igual se ve firme la casa. La diferencia, hermano, es cuando llegan las tempestades, que revela el fundamento. Y entonces la casa de la arena, usted sabe lo que pasa, va para abajo. Cuando vienen tempestades, que soplan los vientos, que se desborda el río. Amado hermano, cuando nosotros estamos sustentados en la palabra, no es que nosotros como humanos no nos turbemos por situaciones que nos pasan. Somos humanos y a veces nos falta fe también. O sea, no soy un súper creyente, que le digo, todo, vengan las pruebas, que yo supero. Uno se turba a veces. Pero si uno meditara en las Escrituras más a menudo y le creyera a Dios, pues uno estuviera más firme. Fíjense que hasta el mismo Jesús, y me gusta que la palabra de Dios presenta a todos sus personajes con sus luces y sus sombras. En el Getsemaní le dice, Padre, esta copa, si es posible, pásala. Pero sabe que es tu voluntad la que yo quiero. Lo que tú digas está bien. Oigan, estamos hablando de Jesús. Estamos hablando del máximo. Entonces, amado hermano, otra cosa que quiero rescatar es que uno debería de recibir la corrección de manera abierta. Aunque no sea del Señor, le voy a explicar por qué. Porque eso es en palabras de oración que se confirma. Cuando alguien nos corrige o nos hace una sugerencia, no te pongas esa corbata azul porque no me queda. Hoy tú que no tienes, que esos lentes que no te cuadran. Así, yo voy a devolver, hermano, me voy a defender. Así actuamos nosotros. Pero cuando uno nos reprenden por la palabra, Efraín, mira, he visto unas conductas en ti que mira, no coordinan con un ministro del Señor. Entonces yo inmediatamente en mi mente voy a buscar qué es lo que hay en ti para sacártelo en cara. Eso es lo que mayormente hacemos. O sea, no sabemos escuchar y tomar la corrección humildemente. Entonces, en palabras de oración es donde usted va a contrastar esa reprensión que alguien le dio. Señor, me dijeron que estoy así. Señor, me dijeron así. Porque es que usted no puede ponerse a pelear. ¿Ven lo necio que es? Si es de parte del Señor, el Señor le va a decir, sí, mi hijo, usted está así. Y le da su cocotazo, santo, pero con amor. Pero si no es de Dios, dice, no, mi hijo, hablaron del vientre, suelta esa palabra. Y punto. Y ya, y sigue su camino. Ustedes ven lo sensato que es. Tomamos la corrección y vamos en palabras de oración. Señor, está pasando algo. Mi corazón me puede engañar. Mi corazón me puede decir que estoy bien, pero puede hacer que esté mal. Ahora que sea tu espíritu que revele, dime qué es lo que hay. ¿Ok? La corrección nunca está de más. Y el impacto fue tan grande, amados hermanos, de esta conversación y este encuentro con Jesús. Y yo decía en el primer servicio de que estos dos discípulos, si no hubieran sido lo suficientemente humildes, si hubieran reprendido a Jesús, lo más probable es que Jesús ni se va con ellos en el camino, ni se les revela, y ellos se van con su orgullo, que éramos discípulos de Cristo. Pero esa sencillez de corazón para recibir la reprensión les dio la oportunidad de tener un curso intensivo de teología de Jesús en el Antiguo Testamento y de ver a Jesús partiendo el pan. Y le digo algo, antes que presentarse a los 11 apóstoles. Eso es especial. Ahora bien, esto fue tan impactante para ellos dos que ellos no se quedaron en Emaús. Dice la palabra que se estaba haciendo de noche. A ellos no les importó eso. Ellos se devolvieron ese mismo día y donde estaban los 11 reunidos y le dijeron, es verdad, el hombre resucitó, lo hemos visto. Y en ese momento, ¡pum!, otra vez aparece Cristo. La paz sea con ustedes. Y todavía algunos no creían, hermano. Como que algunos dudaban, que decían, ¿será ese? Y entonces Jesús les habla y dice, y estoy en Lucas 24, verso 44, y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Escuche bien, ahí no había Nuevo Testamento, porque recuerde que se escribió 50 años después de la muerte de Cristo. Bien, todo se empezó a recopilar en estos libros. Ahí está hablando de lo que dijimos del Antiguo Testamento, Jesús en el Antiguo Testamento.
Pero el verso 45 me impacta porque dice, entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Amados hermanos, podemos tener estudios, eso es bueno, podemos conocer muchas cosas, pero ese entendimiento sobrenatural de las Escrituras viene de arriba. El Señor derrama esa sabiduría sobrenatural. Y dice la palabra, o el apóstol Pablo, para el que se quiere gloriar, si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? O sea, aquí no hay gloria más que para Dios, hermano. Aquí nadie puede gloriarse, ni que danza bonito, todo es para la gloria del Señor, ni que toca bonito. Hermano, si usted lo recibió, no tiene de qué gloriarse. Ahora, si usted fue que se creó y de usted salió eso, es otra cosa. Pero el Señor nos da lecciones de humildad impresionantes, amado hermano. Y esto de abrir el entendimiento es importante, porque voy a concluir más adelante con ese punto. Porque podemos exponernos las Escrituras y no entenderlas. Y el cuarto punto es instruir en justicia. Lo podemos ejemplificar con lo que pasó en Hechos capítulo 8, versos 26 al 40, entre el encuentro del eunuco y Felipe. Que bueno, el eunuco fue a adorar a Jerusalén y de momento abrió los rollos de Isaías y estaba leyendo Isaías 57, versos 7 al 8, del siervo sufriente, hablando y no abrió su boca. Y el Espíritu le dice a Felipe, júntate ese carro. Y ahí Felipe escucha, ¿qué está leyendo? Está leyendo Isaías. Y le dice, ¿entiende lo que lees? Y el etíope dice, bueno, es que, ¿cómo voy a entender si no tengo quien me explique? O sea, no tengo quien me instruya. ¿Ven por qué es importante los maestros? Y lo invitó a su carro, súbete, ven Felipe. Bueno, no lo conocía su nombre, pero se lo puse yo, súbete Felipe. Y entonces él empieza a instruir. El etíope dice, ven acá, él habla de él mismo o de otra gente. Aquí cuando él dice que no abrió su boca, ¿de quién es? Y entonces Felipe aprovecha, mire ese Cristo, y le habla todo el evangelio, todo el consejo de Dios, le abre la palabra, le instruye en justicia. Y de momento esto causó tanto impacto en el eunuco que dice, wow, ya el hombre estaba prendido en Dios, estaba ya. Y dije, mira, Felipe, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Bueno, Felipe dice, si bien crees, puedes. Hermano, ni doctrina cogió. Eso ahora que nosotros tenemos ciertas estructuras para ciertos filtros, pero el etíope ni doctrina cogió, fue algo intensivo, en una lección ahí, pim pam, dijo aquí hay agua y yo creo. Bueno, el requisito es creer, si crees bien puedes. Ahora, esto de enseñar, redarguir, que es lo mismo que reprender, corregir e instruir en justicia, tiene un propósito y está en el mismo verso que leímos. Vuelvo a 2 de Timoteo capítulo 3, verso 17. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. O sea, no es para mi gloria y decir, he sido capacitado con dones espirituales y soy sobrenatural y estoy aquí prendido en candela, una aureola en mi cabeza. En una ocasión, yo me reí, hermano, porque yo no sabía de este fenómeno que estaba pasando en mi país, que le denominaban los rabacucos. Esta gente que andaba como con pantalones bien anchos, una vestimenta un poco extraña, y yo no conocía ese movimiento. Yo sabía del legalismo, ¿verdad? Pantalones, aretes y ese tipo de cosas, pero no sabía de este movimiento. Y yo me encontré con un afiche antes de conocer de este movimiento, y veía que el afiche decía, gran vigilia, el viernes tal, de tal mes. Y yo sigo leyendo, allá en una localidad de mi país, y decía, no apta para humanos. Y yo, ¿cómo? Yo decía, ¿cómo va a ser que no está para humanos? Y yo, pero serán los ángeles que van a ir ahí, porque si no está para humanos, ¿y para quién es la vigilia? Porque esa es la teología de esa gente. No, es que yo me voy a transformar en otra dimensión. Y yo, ¿cómo va a ser, varón? Entonces empecé a conocer esta manera de... Sí, una tribu bastante extraña. Entonces me quedé, wow, pero es que son como tan extremistas, ¿ves? Entonces dije, una cosa de ellos sí yo valoro. Y se lo dije al pastor una vez. Y es la capacidad de ellos de entender que predican el evangelio y hacer con lo que tienen. Y muchos de nosotros que tenemos instituto, que tenemos qué sé yo, que tenemos milética, hermenéutica, no emprendemos una cámara para predicar el evangelio. Pero ellos lo prenden con lo que tienen, hermano. Y lo hacen. No es evangelio lo que predican, pero lo hacen. Eso yo lo admiro. Mire, 100%. Aunque no esté de acuerdo con el mensaje. Ahí Diego quiere predicar también. Entonces, conectándolo con todo esto del que el varón de Dios sea perfecto,
¿Ustedes se acuerdan el verso base que fue de la EBDB, Efesios 2:10? Dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Hermano, ni siquiera somos nosotros los que hacemos las buenas obras. Obviamente Dios las preparó de antemano para que nosotros anduviésemos en ellas. Hermano, uno quiere como coger un chin de gloria, pero es que no nos da chance, la gracia no nos da chance para coger gloria. No hay chance, no hay gloria para nosotros. Simplemente hay que reflejar la gloria del Padre. Esas obras Dios las preparó de antemano para que nosotros anduviésemos en ellas. O sea que si yo hago buenas obras, ni yo mismo soy el que las estoy haciendo. Ya Dios las preparó para que yo andara en ellas. No, que yo ayudo a mucha gente, olvídese. Dios preparó eso para que usted ande en esas buenas obras. Oh, gloria al Señor. Mis reflexiones finales es para motivar a creer en la palabra. Hermanos, en estos tiempos complicados, donde ya todo es relativo, la palabra de Dios como que tiende a pasar para el mundo, no para el creyente. Lamentablemente algunos creyentes se dejan arrastrar como a un segundo plano. Y quiero citar a Juan capítulo 5, verso 37 al 47. Repito, para el que está anotando, Juan capítulo 5, verso 37 al 47. Jesús hablando con los fariseos, y esto se da en un contexto cuando Jesús sana al paralítico de Betesda, que ni el mismo paralítico sabe que fue Jesús que le sanó. Porque los fariseos van y le dicen, ¿quién te sanó? Un día de reposo, cargando tu lecho, eso no te es permitido. Y el paralítico que ya ha sido curado dijo, bueno, el que me curó me dijo que cargara mi lecho. Eso estaba prohibido en el día de reposo. Entonces, y le dicen los fariseos, ¿quién fue que te sanó? No sé. Entonces se le acerca a Jesús y le dice, mira, ya fuiste sanado, no peques más para que no te venga algo peor. Entonces el hombre fue allá a decirle a los fariseos, mira, fue Jesús que me sanó. Ya puedes quedarte callado. Y ahí fueron los fariseos a decirle, oye, no te es lícito sanar en día de reposo. Y dice, ahí Jesús dice, hey, mi padre trabaja y yo trabajo. O sea, ¿cuál es el problema? Y aquí se da todo esto, este dime y diretas. Y Jesús les reprende fuertemente y le dice a los fariseos, nunca habéis oído su voz. Escuche esto, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros. ¿Por qué? Porque a quien Él envió, vosotros no creísteis. Hermano, el requisito principal es creer en el Hijo de Dios. No es tener mucha Biblia, eso es bueno, pero fíjense cómo Jesús más adelante les dice, en el verso 39 del capítulo 5 de Juan, escudriñar las Escrituras. Yo antes entendía que esto era un mandato para los fariseos para que escudriñaran las Escrituras, porque la Reina Valera tiene este asunto de imperativo, escudriñad, orad, y uno dice, está mandando. Bueno, pues otras versiones te dan como más luz. Ahí dice, óigeme, ustedes escudriñan profundamente las Escrituras porque saben que hay vida eterna ahí. Y le dice, pero las Escrituras hablan de mí. Es decir, Jesús le está diciendo, ustedes las estudian profundamente y no me han visto ahí. Entonces, vean que es bastante delicado que tú puedes tener mucha Biblia y si tú no ves a Cristo en el Antiguo Testamento y en toda la Escritura, es complicado. Y sigo. Hablando Jesús de Moisés, porque de mí escribió él, está hablando de Moisés. Pero si no creéis a sus escritos, a los escritos de Moisés, ¿cómo creeréis a mi palabra? Es decir, Moisés habló de mí, pero ustedes dicen escudriñar a Moisés, pero no me conocen, no entiendo. Hay una desconexión entre la lectura y la aplicación. Deberían de conocerme si conocen los escritos de Moisés. ¿Ven por qué es importante el entendimiento y no solamente lo intelectual? Claro, lo intelectual es importante, el culto es racional, pero fíjense que esto es sobrenatural. El entendimiento tiene que abrirse. El Señor tiene que abrirnos el entendimiento para nosotros captar la palabra en su justa dimensión. Oigan lo que dice William Hendricks acerca de este tópico en su primera y segunda comentario a Timoteo y Tito. Página 339 dice, ahora bien, esta maravillosa obra de Dios por la cual los pecadores son emancipados, es decir, liberados del mayor de los males y entran a poseer el mayor de los bienes, no se produce de una manera mecánica, a través de solamente oír, leer o estudiar las Sagradas Escrituras. Uno debe aprender a ver a Cristo Jesús en el Antiguo Testamento. Uno debe rendir su vida al Salvador ungido, sin el cual las Sagradas Escrituras no tienen sentido, porque las Sagradas Escrituras
trata de Cristo y de salvar al ser humano. Usted lo ve desde Génesis, hablando de Cristo, profetizándole que la mujer iba a ser herida acá, pero que él iba a herir en el calcañal. O sea, hablando de Cristo en todo momento, de manera encapsulada. Solamente las personas que Dios les abría entendimiento podían entenderlo. Pero ahora nosotros, que gracias a Dios y a su Espíritu Santo podemos verlo de una manera más completa, porque no es porque seamos inteligentes, es porque el Espíritu Santo habita en nosotros. Hermanos, la palabra de Dios recibe ataques a toda hora. Que fue escrita por hombres, que no sé qué. Pero les digo algo, nosotros fuimos creados para la gloria y la alabanza de su nombre. Y hablo del ser humano en general, no hablo del que está en una iglesia. Si usted no adora a Dios, va a adorar a su hijo. Si no adora a Dios, va a adorar a su esposa. Si no adora a Dios, va a adorar a su carro, a su trabajo. Va a adorar su vestimenta. Pero usted fue hecho para adorar. Usted va a adorar, asegúrese. Ahora, que su objeto de adoración, asegúrese que sea el correcto, que sea el Señor. Porque lo demás que usted adore, que no sea Dios, lo va a dejar con un vacío impresionante. Pero si usted decide adorar a Dios, va a estar completo. Eso no implica que no va a tener luchas, pero va a estar completo. En Él estamos completos. Hermanos, la palabra de Dios recibe ataques porque las mismas personas de Hollywood y esa gente, influencer, que hacen documentales bien bonitos con argumentos de mucho peso de por qué la Biblia no es real, de por qué Cristo es un mito y por ahí se van y te hacen documentales bien bonitos y tú lo ves visualmente así como que tú dices, wow, pero es verdad. Y usted lo que tiene una Biblia con letras dice, ay Dios mío, y esto se ve más bonito, tiene lucecitas. Y dice, la Biblia es escrita por hombres, pero hermano, la gente abre el horóscopo y se guía por ahí. ¿Y el horóscopo quién lo escribe? No estoy comparando el horóscopo con la Biblia. Hay diferencia abismal de una cosa y la otra. Pero estoy diciendo lo que tú pones es el objeto de tu fe. Y no quisiera yo pensar que haya algún cristiano viendo alguna revista y de momento, ay, el horóscopo, déjame ver qué dice. Virgo, ay, la suerte está conmigo hoy. Necesita alineación y balanceo si estás ahí. El Señor nos manda a alinearnos a su palabra, a lo que es establecido en su palabra. Es la palabra profética más segura. Eso es todo. La palabra profética más segura. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Entonces es importante que nosotros nos aferremos. Por ejemplo, y quiero finalizar con esta analogía. Yo no sé nada de fútbol americano, así que perdónenme los que son doctos en el tema, pero mientras preparaba este tema, el Espíritu Santo me ponía este ejemplo. Yo sé que hay personas que como que les molesta algunas cosas, pero bueno, hasta Pablo utilizó analogía de alguien que corre. Siempre es bueno hacer analogías para conectar una verdad espiritual con algo que está pasando, que uno pueda manejarlo mejor. Por ejemplo, yo he visto que en el fútbol americano, nunca he visto un partido, hermano, así que perdónenme, yo sí he visto deportes en corto. Yo sé que hay un lugar, hay 2 touchdowns ahí, tiene que ir para allá y el otro para acá. Y yo sé que hay una defensa que quiere impedir que tú cruces. No sé si se llama quarterback o mariscal de campo, no sé. Yo sé que hay uno que corre mucho y que es fortachón, al que le pasan el balón. Imagínese que usted es ese fortachón con buenas piernas y que va a correr y que le pasaron el balón. Ese balón es la palabra para usted. Imagínese que la defensa feroz que está impidiendo que usted avance un paso más es el enemigo o el mundo con sus diferentes filosofías. Y los que están de su lado, la iglesia, los ángeles, el Espíritu Santo, Dios de su lado. Y de momento usted empieza a correr. Pero entonces vienen personas, fíjese que eso yo lo he visto, obviamente es parte del juego. Los contrarios, la defensa, van detrás del que tiene el balón. Es el sentido, es evitar que se avance. Pero entonces yo veo que los demás que están a favor del que tiene el balón no se quedan ahí. Ellos van a derribar a los que van en contra del que tiene el balón. Y así deberíamos actuar como cuerpo. Y ahí vamos avanzando. Pero usted también tiene que tener la capacidad y la madurez para o esquivar el obstáculo, o si se puso en su medio, derribarlo. Usted lo ha visto, más que yo. Entonces debemos de tener esa determinación de ese jugador de fútbol americano, de decir, tú me quieres quitar el balón, pero no vas a poder. Tú me quieres quitar la palabra, pero me voy a aferrar, porque ella es mi ancla. Es la palabra profética más segura y de aquí yo no me muevo. El mundo nos quiere quitar la palabra. El mundo la quiere desautorizar, pero no podrá.
No podrá desautorizarla en sí misma, pero sí, lamentablemente, logrará desautorizarla en algunas mentes. Y eso es lo triste. Por eso aférrate a la palabra. Las personas nos acusan de que, bueno, es que tú justificas cada cosa. Tú lo que quieres es creer. Y yo le diría, bueno, tú lo que quieres es no creer. Tú eliges qué quieres hacer. Yo elijo creer. Ahora, tú quieres no creer porque le busca la quinta pata al gato. Hermano, y esto es por fe. Hay cosas que se pueden razonar, pero esto es por fe. Hermanos, yo explicaba, para concluir con esto, de lo importante de la importancia de la autoridad que tiene la Escritura y de cómo uno debe de aplicarla y de exponerla con gracia para quienes nos oyen. Era el concepto físico de la resonancia. Yo no soy físico ni manejo temas de eso, pero se lo voy a explicar a cómo lo aprendí. Existe la vibración, como decía el pastor ahorita. No vaya a pensar que estamos hablando de malas vibras. No, hermano, eso no hablamos de eso, ni de karma. No, vibración es eso, hermano, vibración. Así como que cuando las cosas empiezan a vibrar, de eso estoy hablando. Todo en el universo vibra, todo este púlpito. Usted dirá, pero yo no lo veo. Hermano, está vibrando. Lo que pasa es que está vibrando en una frecuencia que uno no logra percibir. Y se lo voy a explicar con el caso de la ópera y la copa. Por ejemplo, la copa está vibrando a una frecuencia. No la conocemos, pero está vibrando. ¿Y qué pasa cuando la cantante de ópera afina su garganta y empieza, y entonces la copa empieza a vibrar hasta que estalle y rompe? Lo que sucede es que la tonalidad de la cantante de ópera ha hecho resonancia con la vibración de la copa y lo que ha amplificado esa frecuencia, y por eso la copa empieza a vibrar hasta que estalla. Amados hermanos, cuando tenemos al Espíritu Santo de Dios adentro, cuando su palabra mora en nosotros y se nos abren las Sagradas Escrituras, cuando alguien nos las predica o cuando alguien nos reprende, inclusive como le pasó a los discípulos que iban a Emaús, nuestro corazón empieza a arder. Es como si empezara a resonar con la palabra que se nos está ministrando, aunque sea dura. Y no explotamos, hermano, pero sí somos llenos de su presencia. Amados hermanos, nosotros tenemos que tener la suficiente humildad en lo que el grupo de adoración va subiendo para nosotros dejarnos corregir, para nosotros dejar que nos reprendan, para nosotros dejar que nos enseñen por la palabra y para que nosotros podamos ser instruidos en justicia. Hermanos, pero no se queda ahí. Tenemos que retener la palabra. Tenemos que retener la palabra, hermano, porque entonces seremos como el que construyó su casa sobre la arena. Y líbranos, Señor, que eso nos pase. Siempre nosotros tenemos que tener esa sencillez de corazón, porque no somos omniscientes, no somos omnipresentes, no somos todopoderosos. Todos esos atributos lo tiene el Señor, hermano. Nosotros somos consiervos uno de los otros. Y tenemos que tener esa sencillez de corazón de decir, Señor, aquí está mi corazón. Señor, si en algo te he fallado, si ha habido algo que no se alinea a tu propósito en mi corazón, aquí estoy rendido a tus pies, dispuesto a que me moldees, a que me rompas otra vez y me vuelvas a armar. Pero yo quiero cumplir tu voluntad. Vamos a inclinar nuestros rostros. Padre celestial, aquí estamos, Dios, reconociendo, Dios mío, que nosotros te necesitamos, reconociendo que necesitamos tu Santo Espíritu, reconociendo que necesitamos tu palabra, Señor. Más que nunca necesitamos esa ancla firme. Oh Dios mío, por tu palabra te conocemos. Por tu palabra, Dios mío, sabemos que somos un cuerpo. Por tu palabra sabemos todo lo que conocemos en cuanto a la fe. ¿Cómo no apreciarla? Por tu palabra, Señor, nosotros podemos ser libres. Por el poder de tu palabra, oh Dios. Por tu palabra, oh Dios, resististe al diablo cuando le decías, escrito está, escrito está. Que podamos, Señor, darle lugar a la palabra. Que podamos, Dios Todopoderoso, ponerla por obra. Líbranos de ser oidores olvidadizos, Señor. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos a agradarte. Oh, Señor, ayúdanos a aceptar esa palabra de corrección que viene de parte tuya. Ayúdanos, Señor, a aceptar esa palabra de restauración. Ayúdanos a aceptar esa palabra de corrección. Ayúdanos a
que podamos aceptar esa instrucción en la justicia. Ayúdanos que podamos dejarnos enseñar por los maestros y maestras de tu palabra que tú has preparado para ese propósito, para que nosotros podamos andar en esas buenas obras que ya tú has preparado de antemano, Señor. Yo te pido por cada corazón que ha venido a este lugar cargado, que ha venido, Dios, turbado, atribulado. Sé tú obrando, sé tú liberando, Señor, en el nombre de Jesús. Y todo aquel, oh Dios, que necesite ese alfiler de humildad para que ese orgullo sea echado fuera en el nombre de Jesús. Utilice ese alfiler, Señor. Oh Padre, utiliza ese alfiler en nosotros, que nosotros podamos ser desinflados del orgullo, que sea echado fuera, Dios mío, toda autosuficiencia, toda vanagloria, Señor. Que te demos toda la gloria, toda la honra a ti, Padre Celestial. Dios mío, que tu nombre sea glorificado en todo lo que hagamos, y que nosotros, oh Dios, podamos ver ese carácter de Cristo formándose día a día en nosotros. En el nombre de Jesús te lo pido, Padre. Amén y amén. Ministerio de alabanza con nosotros.